¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Código Penal, Radiografía del Delito, el primer programa sobre casos policiales de la televisión jujeña. Buenas noches, Álvaro Tejeda, ¿cómo anda? Julio, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, ¿Qué tal? un gusto como siempre para abordar otra historia de lo más sórdida, ¿no? El tema de las personas que atacan a otros seres humanos. Vos seguramente lo tenés mucho más clarito a esto. Es más o menos reciente la práctica, ¿no? El tema de atacar con algún líquido que luego prendés, inflamable. No sé si antes habían registros de estos casos. Vos me sabrás decir. Estamos hablando del femicidio de Alejandra Oscari, y no, muy pocos casos en la provincia de Jujuy registrados con el nivel de perversidad, con la hazaña que ha sido asesinada esta joven estudiante de 22 años. Una joven que desde que nació fue abandonada por su madre, desde que nació sufrió maltratos hasta el punto de que tuvo que intervenir el juzgado de menores cuando la niña tenía apenas 5 años. Su adolescencia también ha sido muy dura y todo en manos del empleado o el ex empleado municipal de la ciudad de San Pedro de Jujuy, Raúl Oscari, una persona totalmente perversa, siniestra, que le han contado 3 parejas estables y sobre ellas, en una menor de edad de 16 años, y sobre ella ejerció siempre violencia de género. El año pasado fue condenado a la pena de prisión perpetua, luego de ser hallado responsable del femicidio de su hijastra, Alejandra Oscari, quien murió calcinada, viva, y su cuerpo fue encontrado a la vera de la Ruta Nacional 34, en el acceso a San Pedro, con 3 neumáticos ardiendo dentro de ella. Este es el informe. La increíble y triste historia de Alejandra Verónica Oscari. Murió y vivió vulnerable, sin conocer la verdadera historia de su vida. El 18 de agosto del 2020, el Tribunal Criminal número 1 condenaba al femicida Héctor Raúl Oscari a cumplir la pena de prisión perpetua luego de haber sido hallado autor penalmente responsable del crimen de su hijastra, Alejandra Oscari, de 22 años, hecho ocurrido en mayo del 2017 en la ciudad de San Pedro de Jujuy. El empleado del municipio de esa localidad llegó a esas instancias judiciales luego de denunciar la supuesta desaparición de su hijastra, con quien convivía desde hacía poco más de 2 meses en una vivienda de la calle Santa Cruz, esquina Entre Ríos, del barrio Belgrano de San Pedro de Jujuy, y quedar detenido tras dar inconsistentes declaraciones sobre el paradero de Alejandra. Con el correr de las horas, los efectivos de la seccional 26 tomaron conocimiento que en el empalme de la ruta provincial número 1 y la ruta nacional número 34, en el acceso a la ciudad de San Pedro de Jujuy, ardía un cuerpo envuelto en al menos 3 neumáticos. Se trataba de Alejandra Verónica Oscari, quien había sido quemada viva luego de haber sido brutalmente atacada a golpes. En la producción de los alegatos, el avisado fiscal de Cámara, Marcelo Cuellar, había manifestado que en 25 años de trabajo en el Poder Judicial nunca vio una muerte de estas características, que solo se da en las ciudades de Sinaola o El Salvador, o en otros lugares donde operan las maras y las pandillas vinculadas al narcotráfico. La licenciada en Trabajo Social, Leonor Cabrera, quien realizó un minucioso y detallado informe, dio cuenta en el debate oral que Raúl Oscari no solo se creyó dueño de la vida de Alejandra desde que era apenas una niña, sino que además, antes de matarla, actuaba como si fuera su pareja.
Raúl Oscari es propio de una mente perversa y siniestra, y la licenciada Cabrera describió en su informe que el victimario estableció una relación patológica sobre su hija. Se instaló en la mente de ella y desde allí la digitaba. Para quienes conocen desde antes al empleado municipal sanpedreño Raúl Oscari, sabe que él tuvo 3 parejas, entre ellas la madre biológica de Alejandra, una amiga de la infancia de la misma, con la que tuvo un hijo cuando la joven tenía solo 16 años, y la madrastra de Alejandra, y sobre todas ellas ejerció violencia de género. Pero a medida que Alejandra Oscari iba creciendo, el hombre cambió su comportamiento de padre y creyó ser el novio de ella. El empleado municipal, 3 meses antes de asesinar a su hijastra, había terminado su relación con su última pareja, de apellido Guerrero, y se había ido a vivir solo, pero se instalaba en casa de su hermano, que vive muy cerca donde vivían sus hijos, en el barrio Prolongación de Sarmiento, solo para espiar a Alejandra. Cuando la joven estudiante se peleó con su madrastra Guerrero y se tuvo que ir de esa casa, no le quedó opción de irse a vivir con su padrastro. Esto fue claramente explicado por la licenciada y tiene que ver con el estado de indefensión donde la víctima naturaliza todo lo malo que le pasa, y como el hombre se había encargado a reforzar el vínculo patológico entre él, victimario, y ella, la víctima, la joven no conoció otra salida que convivir con él. Oscari no soportaba la idea que Alejandra tenga un novio. En una oportunidad había amenazado a José Castro, quien era entonces pareja de Alejandra, pero se veían a escondidas. Tengo que rendir esta materia y aprobarla de una vez. No quiero pasar ni un día más en casa de mi papá, le había dicho Alejandra a su novio, horas previas al crimen. Esa noche, Raúl Oscari revisó la cartera de Alejandra. Encontró 2.000 pesos que Castro le había dado para que compre unas copias, porque debía uno de los exámenes finales del profesorado de geografía, y un blister de pastillas anticonceptivas. El femicida no pudo controlar sus impulsos. Golpeó a Alejandra hasta dejarla inconsciente. La roció con alcohol etílico. En ese momento tuvo la lucidez para no hacerlo en casa, y entonces la subió a su auto, un Fiat 125. Oscari conocía el entorno de su barrio. Sabía que no hay buena iluminación. Se despertaba todos los días a las 3:30 de la mañana para marcar a las 4:30 en uno de los canchones del municipio sanpedreño. En el 2000, cuando Alejandra tenía apenas 5 años, su situación de víctima de maltratos y violencia llega a la justicia de menores por la denuncia de vecinos que fueron testigos de situaciones de maltrato de ambos adultos hacia la niña, tanto Raúl Oscari como su ex concubina de apellido Guerrero. La intervención judicial se traduce que Alejandra se encontraba en situación de riesgo, donde el equipo interdisciplinario de dicho juzgado constata las lesiones físicas y la violencia emocional ejercida sobre una niña vulnerable, sin posibilidad de defenderse. La información recabada señala que Alejandra, durante su niñez, adolescencia y parte de su juventud, recibió una educación rígida, con violencia física y emocional, como forma de corrección de conductas, basada en el control y la supervisión de cada una de sus actividades, donde se destaca el escaso contacto social con pares de su edad. En 1997, Alejandra tenía apenas 2 años y había sido abandonada por su madre biológica, pero de ella no se sabe absolutamente nada. Lo último que se supo fue que se fue con Raúl Oscari a vivir a la ciudad salteña de Güemes, y según los dichos del propio Oscari, la mujer abandonó a su hija y
y al propio femicida sin ningún motivo. Lo llamativo es que hasta la fecha solo se conoce la versión de un asesino. Es como que si a la madre de Alejandra se le hubiera tragado la tierra. La licenciada María Solana López Castro es dueña de la frase que retumbó como un estruendo en el recinto al referirse a la vida de Alejandra Oscari. Murió y vivió vulnerable, sin conocer la verdadera historia de su vida. El femicidio de Alejandra Oscari caló hondo en la sociedad jujeña por el nivel de perversidad de su agresor, quien se creyó dueño de la vida de la joven desde siempre, controlándola hasta asfixiarla. No la dejaba sola ni un instante, la amenazaba de muerte, la insultaba, hasta humillaba, y luego intentaba recompensar sus actos mostrándose dadivoso económicamente. El 18 de agosto del 2020, en plena pandemia, el Tribunal en lo Criminal número 1 condenó a Héctor Raúl Oscari a la pena de prisión perpetua por haber sido hallado autor penalmente responsable del delito de homicidio calificado en contra de una mujer perpetrado por un hombre y mediando violencia de género. El veredicto se dio a conocer mediante la lectura que realizó la entonces secretaria del tribunal, Felicia Barrios, en presencia de los jueces habilitados, Ana Carolina Pérez Rojas como presidente de trámite, Mario Ramón Puig y la jueza María Alejandra Tolama. Raúl Oscari era empleado municipal de San Pedro. Era barrendero, se levantaba muy temprano. Hacía no menos de 3 meses había empezado a convivir con su hijastra. En este punto hay que detenerse porque él se creyó, desde que creció Alejandra, se creyó ser la pareja de ella y actuaba como tal, sometiéndola, humillándola y hasta golpeándola. Se le ha conocido 3 parejas, 3 mujeres, que una de ellas hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Es como si se le hubiera tragado la tierra. Me refiero a la mamá biológica de Alejandra. Pero también Oscari fue pareja de una amiga de Alejandra cuando ella tenía 16 años, con la que tuvieron un niño, que también lo denunció Oscari por violencia de género. Y su última pareja, de apellido Guerrero, que también termina la madrastra separándose. Que vos mencionás en el informe. Haciendo foco en esto que te estoy detallando, tiene que ver la personalidad a nivel de perversidad y de creerse dueño de la vida de las mujeres. Totalmente. Esta figura, esta persona, de momento, dio una sola versión, que es la que se conoce oficialmente, del paradero de la mamá biológica de Alejandra. Se fue con otro y me abandonó a mí. Vaya uno a saber la suerte de esta mujer, que no se tiene registro de ella, no se tiene registro que haya votado en los últimos 20 años o que haya alquilado algo o cobrado algo. Está literalmente desaparecida de la faz de la tierra y llama la atención que todavía nadie la busque. Pocas maneras de matar tan perversas, tan brutales como el tema de arrojar un líquido inflamable y prender fuego, ¿no? Lo decíamos con Álvaro, es una historia que se conoce en los últimos tiempos, incluso personas que se suicidan de esa manera, se quitan la vida, pero realmente quemar viva a una persona, si bien hay muchas formas de matar, ¿no? Y todas, por supuesto, todas merecen nuestra reprobación, pero una persona que quema viva a otra, si existe la perversión, si existe
la mentalidad enfermiza y la mentalidad del perverso, que alguna vez entrevistamos en Canal 2 a un psicólogo, que no comprende, o que más que tener conciencia, tiene conciencia, pero actúa sin dolor, ¿no?, ante estas circunstancias. Si hay perversos, ¿no?, ¿qué puede decirse de alguien que hace esto? Que está observando cómo una persona es quemada viva. Alejandra Oscari, desde que nació hasta que fue asesinada, vivió un verdadero calvario en su vida. 22 años de maltratos, de abusos y de esto, ¿no?, el hostigamiento que termina en un femicidio. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona, un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Hotel Fenicia. Habitaciones confortables con aire acondicionado, calefacción, wifi y cochera. A metros del centro de la ciudad. Hotel Fenicia, Avenida 19 de Abril 427. Consultas y reservas llamando al 0388 423 1800. Bueno, ayer en Plaza Belgrano hubo un conjunto de instituciones, asociaciones, colectivos, gente que trabaja en contra de la violencia de género, como hemos dicho acá tantas veces, una pandemia que nos azota. Y bueno, y con el objeto más que nada de concientizar, ¿no? No sabemos exactamente dónde están las causas para que una persona, un hombre en este caso, se sabe que hay tantas situaciones tan distintas para que una persona golpee y en muchos casos hasta le quite la vida a una mujer. Pero la verdad que las mujeres están en estado de alerta porque hemos tenido, incluso sabemos que tenemos más femicidios que la media nacional, duplicamos la marca nacional y hay una honda preocupación en muchos sectores. No solamente se conmemora el 25N, sino que es a nivel nacional y en distintas localidades de todo el país. Y una sola premisa, como bien lo decías, que tiene que ver, ¿no? Que ni una menos. Basta de esta violencia en contra de la mujer. Todo tipo de violencia, ¿no? La simbólica, la económica, la psicológica, la física, que son como los primeros pasos, dicen los entendidos, en esta materia, para llegar al femicidio. Sí. Vos sabés que en estos últimos 20 años aproximadamente que existe el 25N en todo el mundo, algo por lo menos en nuestro país está cambiando. Algo se vislumbran algunas luces a lo lejos y una de ellas tienen que ver con la participación activa y la concientización de los hombres en este marco, de empezar a entender que la manera de estos primeros pasos es a esto que le llaman al desconstruirse, ¿no? A salirse de esto. La mayoría de los hombres que tienen más de 40
vienen de una estructura muy machista. Totalmente de acuerdo. Entonces como que a nosotros que tenemos más de 40 nos cuesta mucho tratar de desprendernos de estas viejas prácticas y empezar a entender, ¿no?, todas estas cosas que hoy se están reclamando. La de arena sería que una cosa que hemos visto en muchas marchas, ¿no?, que digamos, paralelamente al reclamo que es totalmente legítimo y justo, se mezclan cuestiones que yo creo que no tienen exactamente que ver con la violencia de género, ¿no? Por ejemplo, en la marcha por el orgullo gay, que uno puede estar o no de acuerdo con que se haga esa marcha, a mí particularmente no me molesta en lo más mínimo, pero por ejemplo se pide por la libertad de Milagros Sala. Yo creo que es absolutamente legítimo que un ciudadano quiera pedir por la libertad de Milagros Sala y me parece, lo felicito si va y pone un cartel y hace una manifestación a favor de una cosa que crea justa. Ahora, ¿qué tiene que ver el orgullo gay con el Che Guevara o con Milagros Sala? Creo que tiene que ver muy poco. Del mismo modo, hemos visto consignas para la marcha de ayer que tenía que ver con, no sé, cambiar la ley de alquiler, cuestiones que tienen, en algún sentido deben afectar a la mujer, digamos, ¿no? Digamos, no directamente, pero que al final, viste, como que desnaturalizan un poco. Si vos mezclás en algo que es tan, digamos, general, cuestiones particulares que no tienen que ver con la consigna base, que es lo que vos señalás, el 25N, bueno, después termina un poco confundiéndose la cosa. Igual nos parece espectacular que la gente lo haga, que se movilice, pero insisto, googleen y busquen normalmente las consignas o las motivaciones, más que nada las consignas que muchos otros grupos que se movilizan hacen en cada una de estas marchas, ¿no? Siempre aparece en tema no al pago de la deuda del Fondo Monetario. A ver, me parece bárbaro que alguien no esté de acuerdo con el Fondo Monetario. Y también respeto al que está a favor y dice hay que pagarle al Fondo Monetario. Ahora, ¿qué tendrá que ver el pago de la deuda al fondo con la problemática de las mujeres? Bueno, esto quería señalarlo porque creo que termina desnaturalizando un poquito, ¿no?, el sentido genuino de la marcha. Fíjate que en nuestra provincia estos pedidos de emergencia, cuando la mayoría de las personas se congregan, se manifiestan, es porque algo no está mal. Entonces, algo no está mal, bien, algo claro. no está bien, eso quise decir. Resulta ser que en nuestra estructura social salen a la luz algunas situaciones como por ejemplo los efectivos de una seccional, X seccional, no querían tomar una denuncia de una situación de violencia de género porque eran problemas domésticos, porque usted algo habrá hecho, venga mañana. Que por suerte con estos se fue con el novio. Con estos reclamos se pudo visibilizar y se puede capacitar a los efectivos que son, digamos, es la primera línea, ¿no?, que para avanzar una investigación de estas características. También otras cosas que se ha podido y se ha logrado y de a poquito va avanzando tiene que ver con que hay hasta juezas que tienen actitudes machistas. Que quizás no lo pueden, digamos, es que es como algo... No lo pueden sanar, claro, no lo pueden remediar. Y que a raíz de esto hay una estructura, hay muchísimas leyes y sobre todo en el mismo trabajo, con esta ley Micaela, con la ley Guiar ahora en la provincia, como que de a poquito vamos avanzando, estamos lejísimos. ¿Sí? Jujuy es una sociedad, tiene una estructura altamente machista. Lamentablemente con violentos episodios de violencia de género. Y además más violenta, lamentablemente, esto lo comentaste muchas veces, el tema de la cantidad de, por ejemplo, cómo nosotros superamos tal cual los índices nacionales, por ejemplo, de abusos sexuales, ¿no? ¿Por qué Jujuy? Somos seres humanos igual que los salteños, que los tucumanos, ¿no? Tenemos altos índices de violencia. Pero es toda una estructura, como te decía. Suponte... cuando uno empieza a ahondar en este tema, se da con que una gerente que tiene la misma función que un gerente gana menos en cualquier repartición pública o privada. Y uno pregunta por qué. Nosotros celebramos que exista el 25N, porque es la muestra de lucha no solamente de las mujeres, sino de una mayoría, que por suerte somos mayoría de un sector social que pide esta igualdad de género, pero también
esperemos que nunca más exista, que alguna vez cambiemos Claro, esta mentalidad. Que no haya motivo para hacerlo con mucha fuerza año tras año, ¿no? Porque son cuestiones que van mejorando muy lentamente, pero que todavía son realmente expresan una problemática muy profunda que va a ser difícil de erradicar. Y esta cuestión de ni una menos, es como vos decís, Julio, lamentablemente la provincia de Jujuy supera la media nacional desde cantidad de víctimas de femicidio. Es terrible, sin ir más lejos, los 90 días negros de la historia que tuvimos que pasamos durante la pandemia, Así es. que fueron 5 femicidios en menos de 45 días y 6 femicidios en 90 días, que bueno, son datos estremecedores, que bueno, volvemos a decir, ojalá que nunca más tengamos que informar este tipo de noticias. Bueno, tenemos imágenes que captaron algunos colegas del diario y que queríamos compartir con los televidentes. So long when somebody hears, listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of Peter, hoping for the arms of Mater. Get to me the sooner. Desde hace tiempo la ciudad
de San Pedro de Jujuy, Libertador. En realidad, la zona de El Ramal es protagonista de incontables episodios de inseguridad, cada vez más violentos y con el uso de arma de fuego. En esta oportunidad, un conocido empresario de la ciudad de San Pedro de Jujuy fue interceptado en la puerta de su casa, en el barrio San Martín de San Pedro de Jujuy, por 2 hombres encapuchados. Uno de ellos portaba un arma de fuego. Realizó 2 disparos. Uno de ellos impacta en el tobillo y alcanzan a robarle su camioneta, una Toyota Hilux. Yo describo este rodado porque no es la primera vez que en la provincia de Jujuy ocurre un episodio como este. En Perico, en varias oportunidades, en El Carmen, en Libertador y también en San Pedro. Y estos rodados, algunos fueron hallados en parajes puneños, a punto de cruzar la frontera. A Hubo punto una de irse época, al ¿te vecino acordás? país de Bolivia. No sé si vos ya estabas en este tema, pero hubo una época en los 90 que era bastante habitual. Es más, se presuponía que acá había un tema de connivencia con sectores de la policía, sectores judiciales. Pero no sé si te acordás, Álvaro, que... He leído por ahí, sí. Claro, sí. Que ocurrían cada tanto, era el momento digamos, del boom de las 4x4, vehículos que antes nosotros no habíamos, históricamente no habíamos visto, y que muchas fueron robadas y en muchos casos, como vos decís, ¿no?, pasadas al vecino país. Un llamado de alerta al sistema de emergencia 911 dispone una circular en todas las unidades regionales de la provincia. Es decir, atento porque hay un robo en progreso, claro, una huida en progreso. Que este vehículo fue hallado horas después en uno de los caminos internos de los lotes, de los parajes, estos digamos, caminos internos en los cañaverales o la ruta provincial número 1, o el paraje en Santa Rita y en inmediaciones. El hombre herido se encuentra estable, está internado en el hospital Guillermo Patterson, pero en esa persecución, cuando el móvil policial divisa a este vehículo con estas características y esta patente y decide perseguirlo, los delincuentes repelían a tiros, intentaban alejar a los policías a tiros con arma de fuego. Uno de los efectivos intentó, ¿verdad?, también responder, por lo menos apuntar a los neumáticos, y con esa mala suerte y un camino, un camino interno irregular tal cual del vehículo, termina lesionándose a sí mismo. Que bueno, tuvieron que, digamos, suspender la persecución y ser el efectivo trasladado al hospital Guillermo Patterson, también de San Pedro, que por fortuna se encuentran los dos fuera de peligro. Lo que sí hay que decir que estas personas ya descriptas por vecinos, por la propia víctima, estarían identificadas. Serían las mismas que habrían protagonizado otro tipo de robo que no han podido ser consumado porque tuvieron que abandonar el rodado, como te contaba, en otros lugares. Entre otras localidades que han sido vehículos abandonados, por ejemplo, en la localidad de León, en Bárcena y ya en parajes puneños antes de llegar a la ciudad fronteriza de La Quiaca. Así es. Quería contarte, Julio, que no son hechos aislados y vaya uno a saber cómo son, digamos, las condiciones o las normas o las leyes en el vecino país de Bolivia para que, digamos, ingrese un vehículo, por supuesto, por un paso no habilitado, pero de ahí no tenga un requerimiento judicial para decir, bueno, mira, encontramos este vehículo que tiene un pedido de secuestro activo de tal país. No sé cómo será en el vecino país de Bolivia, pero bueno, acá en Argentina los efectivos de la Brigada de Investigaciones muchísimas veces han secuestrado vehículos que tenían pedido de captura activo. No es fácil pasar un vehículo, no es fácil robar un vehículo y luego pasarlo, porque si no lo haría todo el mundo. Pero a ver, suponte que pasa. No, bueno, ahí está el problema. Esa es la pregunta. Esa es la pregunta. Claro. Cambian de patente, digamos, se lo registran de cualquier u otra manera y el auto puede circular, digamos, sin ser controlado, ni el número de chasis, ni el número de motor, ni nada. Bueno, eso es lo que uno... Ese es el peligro real. Ese es el peligro. Así es.
so long when somebody hears. Listen to the fear that's gone, strangled by the wishes of Peter, hoping for the arms of Mater. Get to me the sea. Bueno, en los últimos tiempos la humanidad está... no me mire con esa cara porque me desconcentra y no puedo terminar de... No, usted sabe que quería- para llegar a la historia yo tengo que hacerle un comentario previo. La humanidad está haciendo una dura lucha, librando una dura lucha, así se dice, contra la obesidad, contra una serie de problemas alimenticios, de una serie de malas costumbres, ¿no? Y en los últimos tiempos se ha dado una gran polémica sobre qué es la alimentación saludable. Por ejemplo, el queso. El queso. ¿A usted le gusta comer queso? Yo siempre digo que en la heladera... No sé qué responderle, no sé a dónde quiere No, llegar. pero dígame, pero ¿le gusta sí, comer sí, queso? por Bueno, supuesto, le por cuento. Fíjese lo que le voy a contar. Hay doctrinas médicas que dicen que el queso es un veneno. Yo soy de los que dice que en la heladera de mi casa, si hay una sola cosa que no debe faltar, es queso. supuesto. Y un carbón. Queso, Dicen que el carbón también es importante para... queso, el carbón. Sí, para los olores, la heladera, ¿no? Ah, Me mira me vos, contó mi mamá, eso me lo contó había mi visto suegra. alguna vez. Sí, sí. ¿Por qué le cuento la historia del queso? Eso. Porque el queso es un objeto de deseo, ¿no? Porque claro, cualquiera compra un queso que dice, bueno, venga, va al almacén, me da, qué sé yo, 500 gramos de queso para hacer una pizza, y le venden un queso que es, digamos, tirando ordinario, ¿no? El famoso queso que se derrite rápido es el queso que tiene más grasa, entonces es el peor para la salud, téngalo en cuenta. Ah, mira Cuando usted. vaya a comprar el mejor queso, Cuidado. el mejor queso, si usted quiere hacer una pizza, es el que tarda en derretirse. Bueno, le decía, el Y queso, pero por que ejemplo... iba a comer una porción con un hilito no, de... bueno, no, hay que esperar un poco Ah, hay que más. ver un- Buen Buen dato El ese. queso es un objeto de deseo, por ejemplo. Y hace unos años atrás yo leí una historia donde a una persona, por ejemplo, usted me dice, el otro día vi un pedazo de queso gruyère, 10.000 pesos en un súper, ¿no? Entonces uno dice, bueno, si uno no puede acceder naturalmente a eso, ¿cómo hace para darse un gusto? Comer un queso gruyère una vez en la vida. Bueno, creo que ahorre todos los y- ¿no? seres humanos tendría que existir el derecho a comer queso gruyère una sola vez en la vida. Bueno, ¿por qué le cuento esto? Porque una Eso, persona nos intriga robó, todo. una persona robó 2 pedazos de queso de un supermercado. Esta es una historia que la leí hace un tiempo atrás, no me acuerdo, un par de años. Perdón, fue hace como 10 años. Fue llevado a la justicia, en primer lugar fue absuelto, ¿no es cierto? Por una cuestión de que era un tema que no era relevante, un O sea, aparte simple no es robo, hurto. es hurto. Es un hurto simple, si se quiere. Pero después hubo una cámara que dijo, no, hay que ejercer Tienen que pagar. claro, y Medio bueno, kilo de queso que se llevó, y hay que tienen que pagar. Bueno, ¿por qué le cuento todo esto? Eso. Porque el diario El Tribuno, el diario de la gente bien informada, el día miércoles publicó un informe firmado por Celeste Marconis, Compañero, donde le cariño. mandamos saludos a Celeste, donde, por ejemplo, hay productos de la canasta navideña en Jujuy que se han encarecido, porque el problema de los precios y de un país que tiene ya una
tendencia inflacionaria hace 20 años como en la Argentina, es que no todo sube de la misma manera. Entonces vos tenés un producto que sube el 5% y un producto que sube el 30%. Bueno, por ejemplo, una Nana Fish costaba 120 pesos en el 2019, ahora 260 mangos, ¿no? La sidra, bueno, garrapiñada, hay todo un informe acá. ¿Por qué cuento esto? Porque ya muchas familias están angustiadas porque la garrapiñada, porque una sidrita, porque ni siquiera le digo un lechoncito, un pedazo de asado, para muchas familias es un objeto de deseo inalcanzable, ¿no? Entonces, claro, está cundiendo el mal ejemplo de esto de apropiarse de lo ajeno, ¿no? Entonces, el Tribuno de Jujuy, en su edición de ayer, en la web, por lo menos donde yo la vi, no sé si está hoy en papel, pero contó la historia, una historia también insólita, ¿no? Un señor que va a asaltar un negocio, ¿no? Obviamente se lleva el dinero, 5.000 pesos, y aquí, ¿no? Lo que yo siempre digo, lo que contamos aquella vez que este señor que no tenía ni manos ni piernas quiso robarle la cartera a una señora. Realmente hay ocasiones en donde uno no puede dejar de creer en las infinitas posibilidades de un ser humano. El ser humano, un hombre, está llamado a hacer grandes cosas, ¿no? Y que tiene, evidentemente, tiene posibilidades impensadas. En este caso, no se le ocurrió mejor idea a este joven que, además de la plata, llevarse 8 maples de huevos. Imagínate si una huida de por sí ya es complicada. Salís corriendo. Adrenalina, claro, meterse por los autos. Claro, ya y que lo espere el cómplice, suponte que tenga un cómplice. Supongamos que tenga un cómplice en una moto. ¿Cómo hacer? Si vos a tu cómplice le aparecés con 8 maples de huevo. Bueno, pero Julio, cada maple puede costar hasta 300 pesos. Usted le saca la cuenta y le dice... 8 por 3, 2.500 pesos. Le dice a Doña Pocha, ¿se lo dejo a 200 pesos? Al maple... Por eso digo, entonces... Ahora entonces, a ver, la policía tiene esta opción. Ir casa por casa y ver si están cocinando muchos... Tortas. Fuiste vos. Claro. No, pero también pero el tema es, ¿habrá llegado el botín a buen puerto? Porque a mí me mandan a traer mi mamá en una época me decía, anda a comprar, tráeme 2 maples de huevo. Y yo venía con un miedo, viste, de tropezarme. Todo. Ahora, 8 maples de huevo en una huida, después de afanarte un negocio. Bueno, se dio la famosa historia, ¿no? Robó, huyó y lo pescaron. Creo que con sin palabras me quedé. A la parte final. Pero sin me gustó la historia que le hice del queso mucho. Previa. Porque aparte, le quedó muy bien saliendo con el diario de la gente bien informada. Me gustó mucho. Sí, Nosotros hemos llegado al final de este programa de Código Penal. De este ciclo pero también 2021. Sí, hemos llegado también al final del ciclo 2021, que fue una propuesta más que... ¿cómo decirla? Realmente era esto nuevo para nosotros, un desafío increíble que ha terminado con, digamos, ha superado nuestras expectativas. Esto de llevarte todas estas informaciones y sobre todo, ¿no?, estos informes a nivel policial, a nivel judicial. Déjame agradecer primero a la Guardia del Poder Judicial, que siempre nos pide que mandemos saludos, nos siguen siempre, a todos los efectivos, ¿no?, que cumplen guardia en el Poder Judicial y en el Ministerio Público de la Acusación. Pablo Nieves, Martín Alvarado Peretti, que es el que nos pone la voz en off, nos hace la parte de la masterización con Martín, la voz de los informes, y también a los chicos que están detrás de este Código Penal. Vamos a invitarlos a que vengan un segundo, 2 segundos. Vamos a invitarlo porque está Martín, está Blas, está Sergio, 2 segundos, porque también son parte de Código Penal. Vengan un segundo, van a dejar un ratito la cámara. Queremos presentarles también a los que forman parte, no solamente de Código Penal, sino del matutino. Están siempre laburando a full con el Tribuno. Bueno, nosotros somos el equipo que hacemos Código Penal. Estamos muy felices de compartir con ustedes estas ediciones y bueno, Dios quiere nos reencontremos el año que viene. Así es, yo agradecerle a ellos que hacen la técnica porque he trabajado en otros lugares y realmente han sido absolutamente profesionales, han estado en muchos detalles, cosa que uno por ahí no se da cuenta. Así que bueno, agradecerle, ¿no?, a los chicos. Chicos, muchas gracias. A Pablo, que nos hizo ediciones muy, muy prolijas también.
a Nacho, que nos dio algunos consejos que nunca faltan, y por supuesto a las autoridades del canal y del diario que nos han permitido salir adelante con esta propuesta. Muchas gracias, buenas noches.